algo de lo que Dios me encanta que hace es que cuando nos adopta, nos saca, obvio, poniéndonos serios de la esclavitud. Pero si lo vemos no tan serios, discúlpenme por lo que voy a decir, que no va a ser una herejía, es como si fueras el chavito del 8 en un barrilito de ser sin hogar y sin papá y sin identidad y ser un niño de la calle. Él te adopta, ¿no? Él es padre de huérfanos y de viudas. Eso es hermoso. Entonces, ahí empieza el proceso, ¿no? Obviamente él empieza a trabajar sin que tú lo veas en un proceso de atracción. Y esa atracción te lleva a la adopción y la adopción te lleva a hacerte hecho su hijo, a un llamado donde tú eres hijo. Y entonces ya tienes el derecho y la potestad, el derecho de ser hijo y el poder de su genética, de su diseño, ¿no? Porque tienes el mismo espíritu que tiene él. Pero bueno, hoy no voy a hablar tanto de hijos, sino que de lo que Dios quiere es que sepamos que una vez que tú ya das el paso de ser hijo y que te sabes hijo y que te reconoces y te aceptas como hijo a través de su llamado, esta semana a mí se me cayó y a mi esposa y a la gente que pudimos recibir esta enseñanza el martes y el miércoles con Cristóbal, de parte de Dios, no escuchando a Cristóbal, Montealegre, lo que realmente representa el nuevo pacto, lo que implica para un hijo de Dios conocer y vivir en el nuevo pacto y lo que representa el nuevo pacto, que no vamos a hablar de eso hoy. Pero en la semana hablamos de que como hijos lo que Dios quiere es llevarnos a un nivel en el que no nos estacionemos como hijos recibiendo, nada más recibo, sino recibo y doy. Recibo y doy, recibo y doy. Y para eso, haciendo una pequeña remembranza, me encantó este versículo que hablaba de 1 Samuel 2:30, donde dice que a los que le honramos, Él nos honra, ¿no? Entonces, creo que vale mucho la pena entender este principio porque dentro del nuevo pacto Él quiere habilitarnos a funcionar como hijos con funciones divinas. No como esclavos, no como servidores, sino dijimos en su momento con un nuevo oficio, que es ser ministros competentes funcionando como reyes y sacerdotes. Y entonces nos hicimos una pequeña pregunta, o yo les hacía una pequeña pregunta, ¿quién soy? Es algo bien sencillo, soy un hijo de Dios, llamado, no en un nuevo llamado, sino llamado, porque no puede haber el llamado del llamado del llamado del llamado y solo uno y ya somos hijos, ¿no? Ya eso parte, ya lo entendimos, ya lo atendimos, ya lo recibimos y ya somos hijos. Pero Él, como hijos, te quiere, vuelvo a insistir, habilitar para que funciones como lo que dice 1 Pedro 2:9. Primero que sepamos que somos linaje escogido. ¿Se acuerdan? ¿No? Entonces, linaje escogido, creo que no hay mucho que explicarlo. Pero lo que continúa del linaje escogido dice real sacerdocio, reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿se sabe en ese versículo? ¿Y para qué te hace ese nombramiento? Dice la Escritura, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea, cuando tú y yo andábamos sin conocer y creer y saber de Cristo, andábamos en las tinieblas. Y cuando Él nos llamó, y cuando Él nos escogió, nos hizo santos, nos adquirió por Dios, nos hizo reyes y sacerdotes. Nos sacó de las tinieblas para hacernos luz admirable. Pero ¿cuál es la intención? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Hoy no te voy a hablar de las virtudes, son 12, aparte del fruto, que ya lo conocemos, amor, gozo, paz, paciencia, que esas son 9, si no mal recuerdo hay otras 3, después lo platicaremos. Entonces,
Lo estoy haciendo una recapitulación muy rápida, que no tiene nada que ver con lo que explicamos más a precisión la semana pasada. Pero luego de esto dijimos, ¿quién me eligió? Y en Juan 15:16 la Escritura dice, no me elegiste tú a mí. No me elegiste tú a mí, dijo Jesús, sino que yo te elegí a ti. Fíjate, tiene que ver otra vez con una confirmación del linaje escogido. Muchas veces que nosotros creemos que somos los que buscamos y la Escritura nos confirma que no fuimos nosotros quienes elegimos a Dios, sino que Él nos eligió. Y otra vez viene no una concordancia, sino una confirmación de esta instrucción de anunciar las virtudes, pero de otra forma. Aquí lo dice en 1 de Pedro, espero no decir una herejía, iba a decir Pablo, pues debe de ser Pedro, pero aquí en Juan lo está diciendo, obviamente escrito por el apóstol Juan, pero dicho por Jesús, ¿no? Yo te he puesto para que vayas, dice la Escritura, y lleves fruto, que tiene mucho que ver con las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, después de esta pequeña base, platicábamos y decíamos, ¿quién no soy? O sea, ya sabemos quién nos llamó, ya sabemos qué es lo que quiere de nosotros. Pero es importante saber quién no soy, y decíamos que en Juan 17, del 16 al 17 decía, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Eso es importante. Ahora, leerlo es una cosa, creerlo es otra. Y no nada más creerlo, sino entenderlo y vivirlo para que lo puedas comprobar. Porque mucha gente te va a decir, es que tú ya te sientes la última Coca-Cola en el desierto. Yo no soy del mundo, ¿no? Pues es que si yo soy hijo de Dios, y Jesús lo está diciendo que Él no es del mundo, y nosotros tampoco somos del mundo, y luego dice en ese versículo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No lo estoy diciendo yo, lo dice Dios. El problema no es que los demás lo crean y lo vean, sino lo que tú estás recibiendo de esta palabra. Mi esposa dice algo mucho con mis niños cuando tienen ahí diferencias. Ya ven que a esa edad tienen discusiones a cada rato. Y uno de los dos siempre de repente le dice una cosa al otro, y tiene razón mi esposa, ya por Dios. Le dice al que recibió el no halago, para no decir la ofensa, ¿no? El no halago, le dice, ¿es percepción o es verdad? O sea, una cosa es que él te lo diga, ¿no? Pero si tú no lo recibes, para ti no es verdad y esa es su percepción. Entonces lo veo porque es un ejemplo muy sencillo como debemos de ver esta escritura que dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora, no quiere decir que con eso a partir de hoy, mañana te vas a ir con Lupita a hacerte playeras y vas a ponerte aquí en el versículo. No me hablen porque yo no soy del mundo, ¿no? Pues no vas a salir a anunciarlo. Esto es tú. Y decía mi esposa, el Espíritu Santo es el que te va a enseñar, el que te va a guiar, el que te va a mostrar qué hablar, cómo conducirte, en dónde moverte, qué hacer. Y eso es lo que habla más que lo que tú quieras decir, ¿no? ¿Por qué creen que en mi carro no le pongo el pescadito de Jesús a mi camioneta? Porque me le cierro a todo mundo, entonces al rato van a decir, ¡y! Ese dice que no es del mundo y santo, ¿no? Entonces, después veíamos un poquito de lo que tiene que ver con llevar fruto o anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y leímos 2 versículos.
bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, no lo dije el domingo pasado, pero ahorita recuerdo esa escena que siempre citamos, por lo menos yo la cito mucho, donde está Jesús con los discípulos en la barca. Está la tormenta y cómo estaban todos menos Jesús. Preocupados, ¿no? Desconfiados, temerosos, afanados. ¿Y el Hijo de Dios cómo estaba? Paz. Cuando lo buscan, que eso es lo que va a pasar con alguno de nosotros en algún momento, cuando alguien que esté en tinieblas, fíjate lo que te voy a decir, y no esté en paz, no es que te vea a ti y a mí como Jesús, no, sino que vea el poder que actúa en ti, ¿no? Que Dios te dio y me dio, va a ver tu reacción. Y le va a pasar como a Pedro cuando fue a reclamarle a Jesús, oye Jesús, nos estamos hundiendo, ¿no? Y tú te estás echando un dormidito, pero de los buenos, ¿y de qué se trata? Entonces, como hijo, él, siendo pacificador, siendo un anunciante, funcionando como rey y sacerdote, porque acuérdense que tenemos a un sumo sacerdote, que es Jesús. Entonces, él podía, siendo paz, entregar ¿qué? Paz. Por eso yo digo que tú no das lo que tú no tienes, pero sí das de lo que tienes. Y si hoy el Espíritu de Dios está en ti y en mí, somos hijos de Dios. Porque el Espíritu que está en nosotros clama al Padre, Abba Padre. ¿Sí o no? Entonces, terminamos un poquito hablando con este versículo de Hebreos 4:14, donde tiene que ver, dice así, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y dice Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Otra vez, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y entonces, aquí viene la parte importante. Vamos a empezar el mensaje de hoy. ¿Cuál es nuestra profesión? Ministros competentes, ya llamados y con la identidad de hijos, pero te lo vuelvo a recordar, Dios no quiere que te quedes estacionado con que soy hijo de Dios y hasta ahí me quedé. Él vino ¿qué? A ser servido, a servir. Y Él es nuestro hermano mayor. Entonces, el propósito es que tú seas llamado y seas hecho hijo para que en ese proceso de crecimiento, de perfección, te conviertas y me convierta como Jesús. Y una de las cosas que quiere nuestro Padre es que funcionemos como Jesús, como un sacerdote, como un hijo, como un ministro competente. Es decir, si tú hoy entiendes esto, Dios te va a llevar, no el pastor ni la palabra, Dios te va a llevar por medio de Jesús, conectado a su espíritu, en tu espíritu, a recibir, a comprender, a comprobar viviendo esta verdad a la que te va a mover a un nivel diferente, funcionando como un ministro competente, que
En resumen, en un lenguaje normal, no divino, porque se escucha así como que ministro competente, no me quiere habilitar como hijo ministro competente. Simplemente ser hijos dispuestos a crecer. Ahí le dejamos. ¿Qué es un ministro competente? Un hijo de Dios dispuesto a crecer. Porque si tú dices, soy hijo, vuelvo a insistir, pero aquí me quedo, pues eres hijo, pero no funcionas. Nada más estás como borrego. Dame, bendíceme, quiéreme, y todo es pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá. Y no es gracias, 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 gracias. Bendice, 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 si no es bendíceme, dame, sino que dales. Entonces, ya tener esa función, esa visión, empezar a trabajar en ese propósito, es permitir que Dios, vuelvo a insistir, como hijos te habilite en una servicio especial como ministro competente, y el que lo va a hacer es Él. Y les decía, el resumen tan sencillo es que tú como hijo sigas queriendo tener la disposición para seguir creciendo. Por supuesto, te va a dar un crecimiento de revelación, un crecimiento de su conocimiento, y te va a dar un crecimiento de su vivencia. Vas a vivir para creer, entender y ver en un nivel diferente. ¿Dónde lo dice? 2 Corintios 3:2. Ahora sí, Aldito dice, nosotros, bueno, otra cosa que es importante, son detallitos, pero se los quiero compartir porque para mí han sido importantes. Esta semana yo decía, ¿por qué Cristóbal nos guía mucho a hacer las cosas personalizadas? Y en un tiempo que tuve con él me explicaba que tiene mucha razón. A lo mejor para mí fue una revelación y te van a decir, pues eso ya lo sabía, pastor, ¿para qué lo dijo? Pero bueno, discúlpenme, fue una revelación para mí. La escritura está escrita en plural porque el mensaje es para todos. Pero cuando la lees en persona, personalizado, le entiendes un poquito o cobra mucho más sentido, porque la palabra que es Dios, recuérdense que Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida, se vuelven ya no para el grupo, sino ya son para mí. Entonces, nuestras cartas, ¿qué cosa? Son ustedes, ¿sí? Personalizado sería, la carta soy yo. Escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Es decir, no es que te veas expuesto, sino que entiendas que esta es la forma en la que la gente nos va a ver. Siempre nos van a ver juzgando, pero esto tiene que ver con que lo que Dios ha producido y ha hecho en ti, lo poquito mucho, que acuérdense que dice la Escritura, no te avergüences del Evangelio, porque es poder de Cristo, de Dios, o poder de Cristo. Esa obra, como carta escrita, ¿en dónde? En el corazón, no acá, sino acá. El corazón, recuérdense que es el espíritu, que es conocida y leída por todos los hombres, es la que el hijo y el no hijo, el mundo y el no mundo, lo va a ver a él. Por eso les decía que no se trata de echar bibliazos y de echar encuentros de experiencias, y es que yo creo y yo sé y yo esto, que no quiere decir que no es el método, porque Dios te mueve. Pero lo que realmente importa es que tú y yo entendamos que somos cartas escritas por Dios en cada corazón, conocidas y leídas por todos los hombres. Y dice la Escritura, siendo manifiesto
¿qué cosa? Que somos carta de Cristo expedida por nosotros. Entonces, en tu corazón, y lo que sale de tu corazón es el reflejo de la obra de Dios. Aquí me puedo quedar a hacer muchas referencias y te voy a poner un ejemplo bien rapidísimo. Yo siempre hablo de la ira. Si sale de mi ira, yo no pienso en el de enfrente, pienso en que en mí todavía falta, ¿qué cosa? Que mi Padre escriba en mi corazón, ¿qué cosa? Lo que quiere manifestar Cristo en mí. Pero si en mí no sale ira, quiere decir que en mí ya está escrito y manifestado la obra de Cristo en mí. ¿Estamos de acuerdo? Está muy claro, ¿no? Entonces no contengas, no adulteres, o no contengamos, no adulteramos, no falsifiquemos el uno y el otro. Al contrario, si ese es, déjalo salir. Que te lo siga mostrando Dios, que todavía hay mucho. Pero cuando estamos hablando de lo que tú ya sabes, porque, ojo, engañoso es el corazón, pero el corazón de mi esposa yo no lo puedo conocer, ni mi esposa puede conocer mi corazón, pero Dios sí ve su corazón y Dios sí ve mi corazón. Y yo puedo ver mi corazón también. Entonces, mi corazón, que es el Espíritu de Dios que ya está trabajándose por parte de Dios en Él a mí internamente me muestra todos los días su obra. Y lo que se ha construido fuera de Él, que es lo que al mostrármelo lo reconozco, lo entrego para que Él lo santifique y lo repare. Pero ¿en qué me quiero quedar? Que eso que tú ya sabes que Dios te dio, ya no lo contengas. Manifiéstalo. Déjalo salir. Para que dice la Escritura, siendo manifiesto que somos cartas de Cristo expedidos por nosotros. Fíjate lo importante. ¿Por qué tiene poder? Porque no está escrita con tinta. ¿Sí ves la diferencia? No está escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Por eso te hablo de lo que te estoy hablando. No es una obra de hombre, no es una obra propia. Y muchas veces lo contenemos. Eso, Luz, te felicito. Un paso de fe importantísimo. Y a todos nos pasa, mi Luz. Todo está choqueada, mira. Luz, volteame a ver. Aquí estamos. Tú dale, hija. Porque yo no creo, no lo creo. ¿Cuánto llevas con nosotros aproximadamente? 7, 8 años. Yo no creo que algo Dios no haya sembrado en tu corazón. Lo que pasa es que la que lo está conteniendo eres tú. Y a esto eres llamada. Esto que estoy haciendo yo, lo puede y lo tiene que hacer cualquier hijo. Si igual yo me paro aquí y hoy ya domino, pero a ver, llévame a un auditorio de una iglesia nueva, pues claro que me van a entrar un poquito de nervios, que no debería, porque yo no estoy haciendo la obra. ¿Sí me explicó? Entonces, no son escritas con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. ¿Y dónde las escribe? Dice, no en tablas de piedra. En tablas de piedra se refiere a lo que pasó en el viejo pacto. ¿Dónde escribió? Bueno, ojo con esto. Fueron 2 entregas de mandamientos, pero las primeras que Moisés rompió, Jesús las escribió con el dedo, y después, por
lo puso a hacer planas, pero con cincel y con martillo, ¿no? Las mismas. Entonces, está hablando que no fueron esas, sino estamos en el nuevo pacto y dice que son escritas en tablas de carne del corazón. ¿Sí ves la diferencia? Y ahí viene lo importante de luz. Y tal confianza tenemos. Eso nunca, como hijo de Dios, lo perdamos. Así sientas que te tiembla todo y estás así que entro, no entro, hago, no hago, digo, no digo. Pues tal confianza tenemos, pero no la tengo en autonomía, sino dice la Escritura, mediante Cristo para con Dios. Y aquí viene algo bien hermoso, porque sigue hablando de lo que te estoy explicando. No que seamos competentes por nosotros mismos. Es que Alejandro sabe y pues como él lo practica y lleva años, tú llevas lo mismo que yo. La verdad. Nada más porque nunca grabamos las primeras conversaciones en mi casa, pero pura herejía. Y heme aquí, no por bonito, por mejor, por ordenado, por disciplinado. A Dios le plació. Y por misericordia, dice mi esposa. ¿Sí o no? Entonces dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, y aparte dice, para pensar algo como de nosotros mismos. Que el lunes en casa de mi suegra nos decía Cristóbal con mucha razón, Dios me libre de usurpar el lugar que le corresponde al Espíritu Santo y a Jesús. Dios nos libre, porque es borrar o hacer menos el precio que pagó el Padre por entregar a su Hijo para comprarte, rescatarte y limpiarte y perdonarte. ¿Sí o no? Y todavía dices, yo te enseño. No. Por eso dice que no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Y entonces ahí viene y dice, ¿cómo lo hice? Ya di el paso. Y no fui yo, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¡Wow! Entonces, tú ya no te conectas conmigo y no te guardo rencor. Pero tache si no abres tu boca y participas. Orando, preguntando, aportando, porque así como te dije ahorita, ¿cuántas cosas te has callado y has reprimido de lo que Dios ha manifestado en tu vida? Y te lo guardas para ti. Y eso edifica y bendice a mucha gente. ¿Sí me explico? Porque tu competencia no proviene de ti, sino proviene de Dios. El cual asimismo, y ahí viene lo importante para lo que estamos aquí, nos hizo ¿qué? No nos va a hacer, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Entonces yo te pregunto, ¿eres hijo o no eres hijo? ¿Y te quiere dejar como hijo? ¿Te quiere dejar como hijo nada más? Hijo siendo un ministro competente de un nuevo pacto. Pero no lo va a hacer de un día para otro, ni lo vas a hacer tú. Lo va a hacer Él. Fue lo que leímos. Y luego termina diciendo, no de la letra. Así es de que no se quemen tanto las pestañas. No digo que no lean, sino que creo que es importante que antes de leer pidamos revelación, pidamos dirección. Padre, voy a abrir hoy tu escritura
¿qué me vas a hablar a mí? ¿Qué me vas a mostrar a través de lo que tú me vas a guiar esta noche o esta tarde o esta mañana o en el tiempo en que tú decidas querer buscar el alimento, vaya, porque eso es lo que hace, ¿no? Nos llena, nos alimenta, pero el que nos da el crecimiento, dijimos, es Dios, ¿no? Entonces, esto subráyenlo. Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata. Entonces, deja de estudiar y de estudiar y de estudiar y de estudiar y de estudiar, porque, o una de dos, si en el espíritu, porque eso nos pasa. Yo era de los que no era matadito. Yo escuchaba la clase en la escuela y yo no llegaba a mi casa a estudiar. Pero había unos que sí me acuerdo que tenían que estudiar y estudiar y estudiar y estudiar. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque muchas veces hay gente que estudia y estudia y estudia y les pasa peor. Ni se graban nada. Se confunden y no se acuerdan de todo porque se llenan de tanta información y además no se dan el tiempo de decir, a ver, estoy recibiendo esto, Padre, ¿me lo estás mostrando? Házmelo vivir. ¿Para qué me muevo a recibir y a recibir y a recibir y a recibir y llenarme, llenarme, llenarme si no vivo para después ser guiado para dar? La letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Y qué es lo que vivifica? Jesús. Las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. ¿Sale? Ya les iba a decir como si fuera clase. ¿Hasta aquí alguna duda? Pero no es así. Estamos en vivo. Entonces, hijo, ministro competente, pero funcionando como rey y sacerdote. ¿Quién lo va a hacer? Dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para, ¿qué cosa? Fíjate, me encantó lo que dijo Lili. Hasta acá te escuché, Lili, mi espíritu te escuchó. Así es que no hables feo de mí algún día porque te voy a escuchar. Fíjense, aquel que es poderoso. ¿Quién es aquel que es poderoso? Dios, ¿sale? Y cuando hablamos de Dios estamos hablando de los tres, acuérdense, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cada uno en sus funciones, pero los tres siendo uno. Eso es bien importante. Ese es el poder de nuestro Dios. ¿Sale? Entonces, Dios, aquel que es poderoso para hacer, y ahí fue donde dijo Lili, le entró la revelación, no poquito, no algunas cosas, no lo que yo quiera, sino dice todas las cosas, y luego me encanta porque yo puedo decir hasta ahí me quedo, y luego dice mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces, ¿quién te va a habilitar de hijo a ministro competente como real sacerdote? Pues aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. O sea, en pocas palabras, nosotros no tenemos competencia. Y entonces ahora sí, mi esposa hermosa, por misericordia, porque Él le plació, nos da y nos llena de su poder, ¿sí o no? Para funcionar como un ministro competente. Nos da las competencias divinas, no las competencias de empoderamiento, de pare de sufrir y de todas esas cosas, no de nada de eso, sino es lo que Dios quiere hacer en ti y para los demás. ¿Sí o no? ¿Lo estamos entendiendo? Pero dice mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, y aquí viene la cláusula de las letras chiquititas, según el poder que actúa en nosotros. Ahora, el poder no es como el teléfono, Ay, hoy me conecto y hoy me desconecto. El poder está, porque ya recibiste poder.
No, dice la Escritura que nosotros no hemos recibido espíritu de temor, sino espíritu de poder, de amor y dominio propio. Entonces el poder ya está. Por eso les digo que el Espíritu Santo no se va. Lo que pasa es que más bien lo inhibimos. Obvio, crece no el poder, sino la habilitación en función de que tú vivas lo que estás recibiendo. ¿Y cómo creces? Pues alimentándote. ¿Y cuál es el alimento que te da Dios? La palabra, pan de vida. Ya. Terminamos, nos vemos, ¿no es cierto? Entonces, no se nos olvide nuevamente que ya somos hijos, nos está haciendo una invitación o nos está enseñando que Él nos quiere meter a un oficio que es ministros, pero que la competencia nos las va a dar Él, y que en esta función como hijos vamos a ser reyes y sacerdotes, que eso tiene dos situaciones diferentes, una es rey y otra es sacerdote. Ahorita vamos a ver si lo explicamos. Pero no se nos olvide, 1 Juan 3:1, esto que es deleitoso. Mira cuál amor, personalízalo, me ha dado el Padre. Porque lo está hablando para todos. Pero, di Lili, miro cuál amor, me ha dado el Padre. Miro cuál amor me ha dado el Padre. Para que sea Lili llamada hija de Dios. ¿Ves? Por esto el mundo no me conoce. Porque no lo conoció a Él. Y esto tiene que ver con Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Se lo saben, que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree. De tal manera amó Dios al mundo, pero tú ya tú eso ya lo conoces y eso ya lo viviste. Y hoy estás recordando ese amor que el Padre dio por ti para que seas, ¿qué? Llamado hijo o hija de Dios. Entonces, yo nos vamos así tempranito. Me faltan 3 versículos. ¿Sí o no? Hijos, yo escribí aquí algo muy rápido. Hijos como Jesús. Pero acuérdense que Jesús siempre va a ser el hijo mayor, no el único, sino el primogénito. Va a ser nuestro hermano mayor siempre. Siempre. ¿Y qué es lo que quiere Él? Ya dijimos que en esta función o profesión divina como hijo, ministro competente, rey y sacerdote, seamos no hijos recibidores, sino hijos dadores. Que funciones para recibir y dar. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Iba al Padre, recibía la instrucción y daba. Iba al Padre, recibía la instrucción y daba. No era recibo. A ver, Padre, porque si lo hago de esa forma, el ejemplo del estanque de Bethesda, llego y hay 100 enfermos. Sin mi Padre, ¿a cuántos levanto? A todos. Y el Padre le dijo, ve por el paralítico. ¿Sí me explicó? O sea, Él se movía en multitudes y había veces donde a muchos, pero había veces que solo uno. Y había veces donde, ¿quién me tocó? O sea, Él traía un plan diferente y de repente, ¡puc! ¿No? Pero siempre el Padre. ¿Y por qué es importante esto que lo conozcamos, familia? Porque si no lo vives, si no permites que Dios te empiece a mostrar y a llevar a ese nivel,
no vas a operar como un hijo funcional. Y te tengo una mala noticia. No es condenatoria, pero te la tengo que decir. Te quedas fuera, porque si no operas como hijo funcionando, no participas de su gloria. No participas. O sea, ya eres hijo, sí, ya eres salvo, sí, porque la salvación no es por méritos, es por gracia. Pero te quedas condicionado y limitado de no ver cómo Dios se glorifica en ti y en los demás, y te pierdes de muchas cosas, insisto, de participar. Entonces, permítete que el Dios que conocemos te muestre cómo y en qué tiempo lo va a hacer, para que operes y participes. ¿Sí lo estás entendiendo? Y aquí escribía, de esta forma no te pierdes de vivir la gloria de Dios, en la que serás usado, fíjate bien, para darle a otros. ¿Qué le vas a dar a otros? No lo que tú quieres, sino lo que el Padre tiene preparado para ese que ya conoce, como ahorita Luz, ¿entro o no entro? Y yo digo, Lupita y Julio, pues vamos a darle por ahí, porque hoy hasta llegó bien temprano. Entonces vamos a echarle rol a toda la iglesia para verlos por lo menos. A lo mejor no vienen cada domingo, pero así los vemos. Así es que el próximo domingo le toca a Alan. Para que venga Alan, a ver, no sé qué va a hacer Dios con él. Si se va a Tuxtla, no, él va a tener que negar ahí. Órale, mi Alan, al fin que tú eres hombre de Dios. Entonces, lo que el Padre tiene preparado para cada uno y quiere entregar a los hermanos y a los que no son hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Yo aquí lo único que digo es, Padre, gracias por lo que me has permitido alcanzar de parte tuya hasta ahorita, pero yo quiero seguir conociendo y viviendo tu gloria en mí y entregándosela a otros. Eso es participar. De eso no depende, lo aclaro, mi salvación ni mi llamado, pero yo quiero participar para que la iglesia crezca, el cuerpo de Cristo crezca. Si no, pues nada más llego yo. ¿Sí o no? Yo sé que a Julio le encantan estos libros, pero yo le tengo mucho respeto. Apocalipsis 1 dice del 5 al 6. Ya le tengo mucho respeto a Apocalipsis porque pues es ya en el nuevo pacto, no la obra de Dios, sino es no la obra de Jesús, sino es la revelación de Jesús. Ya es lo que para estos tiempos se está hablando. Y de Jesucristo el testigo fiel, fíjate, otra vez, vamos a leerlo despacito. Y de Jesucristo. Todos sabemos quién es Jesucristo, pero luego dice, el testigo fiel, o sea, testigo, y luego le añade fiel. Y luego dice, el primogénito. ¿De quién? De los muertos. Esto trae mucha revelación que no tiene nada que ver con esto, ¿eh? Porque si por ahí andas pensando que alguien murió y no conoció, y primogénito de los muertos, porque acuérdense que en el día del juicio, ¿quiénes son los primeros que va a levantar? Los moridos, ¿no? Los muertos. El primogénito de los muertos. Y luego me encanta, y el soberano. Pueblo adquirido por nosotros, por Dios. Luego, ¿qué dijo? Reyes y sacerdotes. Y aquí está hablando, ¿y soberano de quién? ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Claro.
pero no siervos, ¿eh? O sea, ya la palabra siervo es que yo sirvo. No. Tú eres ministro competente. Eres un rey y eres un sacerdote. La base es hijo. Pero soberano de los reyes de la tierra, y luego lo sella otra vez, ¿no? Al que nos amó. Y mira, aquí me voy a detener un poquitito, porque otra cosa que te voy a decir, Luz y todos. Estamos pensando en los demás. Y dice la Escritura que a los que aman a Dios, ¿qué cosa? Otra vez, profeta Lili, su palabra, todas las cosas nos vienen a bien. Entonces, si Dios es amor, ¿cómo te va a llamar? En amor. ¿Cómo te va a instalar? ¿Cómo te va a corregir? ¿Cómo te va a ayudar a crecer? ¿Cómo te va a perfeccionar? ¿Cómo te va a santificar? ¿Le sigo? Todo es en amor. Y nos cuesta creer. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así es de que si tú te sientes pecador es porque, diría el otro profeta, es porque hay dos pecados que no se pueden perdonar, el profeta que está allá atrás. Aquel que blasfema e insulta a Dios y el pecado que no reconoce. Entonces, si eres pecador es porque lo único que te hace falta es confesarlo. Y eso te va a dar una liberación, una restauración, un descanso. Te va a santificar impresionantemente. Entonces, no es que te va a... Él ya hizo la obra, consumado está. O sea, el derramamiento de su sangre ya fue. Es más, nuestros pecados del ratito, el pecadito que voy a echar ahorita saliendo de aquí de la iglesia, ya está perdonado. Ya está pagado, perdón. Falta perdonarlo hasta que yo lo reconozca y se lo entregue. Me encanta porque llevamos hasta ahorita todo es sí, nadie me ha dicho que no. Entonces vamos bien. Para que vean que estamos conectando. Gloria a Dios, Lupita. En un espíritu. Entonces dice, ¿y nos hizo qué? Reyes y sacerdotes para Dios. Su Padre, porque está hablando Jesús. Y otra cosa que, perdón, pero me siento, cada vez yo digo, wow, gracias, porque a lo mejor lo escuché, lo leí, lo dijiste, estaba yo con mis celulares, no sé, pero no había sido para mí. Nadie viene al Padre, separado de mí, nada puedes hacer. Número 1. ¿Cómo es que yo no me separo de Él? Con su Espíritu. Y la función del Espíritu, entre muchas otras cosas que tiene, es llevarme, conectarme con Jesús. Porque dice Jesús, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces muchas veces queremos llegar al Padre y salvar y saltarnos todo el camino, la función, el proceso, ¿no? Dame paciencia, pero ahorita, Padre.
quiero un milagro y no me dejo entrar a la habilitación. Ni oro, ni me congrego, ni leo, o sea, quiero el resultado. Así estamos viviendo hoy en día, ¿sí o no? La gran mayoría, y los que no conocen, peor. Eso nada más buscamos. Yo me acuerdo que cuando no conocía, nos volvíamos sociales, ¿no? O cuando había una tragedia, pero bueno. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y me encanta porque termina diciendo: a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿nos va a hacer o ya también está hecho eso? La Escritura dice: y nos hizo. Lo que pasa es de que a lo mejor no lo conocías o no entendíamos este propósito y esta competencia a la que nos va a llevar Dios. Es la manera correcta para llevarnos a ese nivel. No sé si la palabra es de habilitación o de funcionamiento como un hijo, siendo un ministro competente, viéndome ya hoy en funciones divinas como rey y como sacerdote. Entonces, ¿qué te quiero llegar? A que entendamos que hoy, si eres hijo, reconozcas que tienes una profesión. Y esa profesión es ser, vamos a empezar con sacerdote, porque el sacerdote es el responsable en lo espiritual de ministrarle a las personas y a los hermanos o a los prójimos lo que Dios quiere entregarles. Lo que Dios quiere entregarles, no lo que tú les quieras entregar. ¿Sí lo estamos entendiendo? Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es ese? Lo dijimos hace rato: Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué cosa? Retengamos. ¿Por qué? Porque ya estaba revelado para este tiempo en el libro de Hebreos que ya habíamos sido llamados y alcanzados por el perdón y la obra de Jesús, pero también ya habíamos alcanzado un nivel de no ser pueblo nada más, sino ser parte de su familia, hijos de Dios. Pero vuelvo a insistir, me vuelvo a ir al principio de lo de hoy. Dios no te quiere ni me quiere dejar nada más ahí. ¿De qué me sirve que yo me diga soy hijo? Sería egoísta. Y yo sé hoy que no es porque vayan a venir ya los tiempos, porque lo que sí sabemos todos es que entre más días pasen, pues cada día se acercan los tiempos, ¿no? Se van acortando. Cada día faltan menos para esos momentos. Pero el que lo sabe es Él y está escrito. No nos metamos en eso, ¿no? No nos preocupemos. Porque por otro lado, descansó mi ser, mi corazón. Ahora lo entiendo, no es el alma, es el corazón es la raíz de todo. El alma manifiesta el espíritu, pero la raíz de todo siempre es el espíritu. Descansó mi corazón porque le preguntaba yo a Cristóbal abiertamente: bueno, y háblame del arrebatamiento. Dice: mira, hermano, te lo voy a decir en 10 segundos, pero él me lo dijo en 2 horas porque habla bien despacito, no bien pausado. Mira, hermano, ni te preocupes, porque cuanto más el Padre, sabiendo que eres su hijo, me lo dijo así, va a ser por ti. O sea, la voluntad de Dios es buena para sus hijos. Entonces, sí hay cosas escritas, pero si tú te mantienes siendo hijo y participando, Él va a tener cuidado de ti. No te preocupes. Si te toca vivir o no te toca vivir esos tiempos, mejor ocúpate en participar y permitiéndole a Dios que te habilite para que puedas
alcanzar a toda esa gente que ya recibió y está tibia o está fría, ¿no? Los famosos chivos o la oveja 100, vamos a llamarle así, porque ¿por qué es oveja 100? Porque ya estaba dentro del corral, ya era parte, pero por alguna razón se salió y se perdió y hay que ir por ella, no tú, sino Dios lo va a hacer. O peor aún, por el que realmente está peleado, por el que se presentaba como cuando yo hace años me presentaba, cuando alguien me quería hablar de Dios, los paraba en seco y les decía, no me hables de Dios, gracias a Dios, no creo en Dios. Imagínate la tontería que yo decía. Y cómo Dios es tan amoroso y tan perfecto, tan fiel, tan justo, tan misericordioso, que toda esa estructura y ese corazón de piedra y toda esa mente diabólica y esclava, la destruyó. A esa gente, y ojo, sigo en tribulaciones, pero hoy la tribulación, gracias a Él, me produce paciencia. Y la paciencia me produce prueba. No prueba, y explicamos que no es prueba de te meto al examen y te meto a regañarte, a probarte, no, la palabra prueba es de que te compruebo, te voy a comprobar, te voy a probar quién soy. Está quieto y verás que yo soy tu Dios. A eso se refiere. Entonces, tú estás en tribulación, estás en paciencia, porque Él te mete a ese proceso, te prueba, y la prueba te produce esperanza. Entonces lo vives diferente. La tribulación no se acaba, porque el escrito está que en el mundo tendremos no tribulaciones, pero es casi lo mismo que las aflicciones, ¿no? Porque la aflicción y la tribulación, lo explicamos en su momento, la tribulación es eso que tú estás viviendo. A lo mejor lo que para Lili es tribulación, yo digo Lili, ¿por qué te estás hundiendo en un vaso con agua, o Lupita, o Luz? Eso no es tribulación, pero para ti es tribulación. ¿Por qué? Porque está pasando en tu corazón, esto es personal, y es tu tribulación, y yo tengo que ser respetuoso y tengo que tener mucho cuidado y ser guiado para ver si Dios me quiere invitar a participar, para ver qué de Dios te voy a entregar. No yo qué, sino que Dios a través de lo que Él quiera te va a entregar. ¿Lo estás entendiendo? Pero eso no va a parar, porque cada quien trae sus raíces, cada quien trae sus herencias, cada quien trae sus vivencias, cada quien aprendió y vivió y trae orígenes diferentes. Y todo eso es lo que Dios quiere destruir, lo que se hizo antes de que Él llegara. Entonces, nos vamos a despedir hoy porque lo que Dios quiere hablar es que tú sepas, como decíamos la semana pasada, que ya no eres humano, y si no eres humano, ¿qué eres? Hijo, ¿no? Que ya no eres nacido de hombre. Fíjate lo que te voy a decir, el no ser nacido de hombre no quiere decir que deshonres y renuncies a la genética de sangre, no, al contrario. Pero yo lo entiendo de manera personal, es como darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí o no? Entonces, Padre, tú sembraste la semilla para que yo viviera en este mundo, pero la vida me la dio Dios. Entonces, no es que tenga una doble identidad, soy un hijo de Dios. ¿Sí me explicó? Y otra cosa, ya no soy esclavo, sino soy un hijo heredero y ministro competente de un nuevo pacto. ¿Estamos entendiendo? Entonces, Filipenses 2:13, y con esto nos despedimos, mi Julio, y todos los 200, para que vean acá atrás, no me ven, lo declaramos. Antes de leerlo, te hago una pregunta. ¿Quién es el que nos va a llevar a cumplir su propósito conforme a su voluntad?
Fíjate, ¿quién te va a llevar a cumplir su propósito conforme a su voluntad? Dios. ¿Y cuál es el propósito? Que tú seas un dador y no un recibidor. Entonces, en la competencia cerramos con esto es, porque Dios, ¿qué cosa? Es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, a nosotros, ¿qué nos toca aparte de dar gracias y de reconocer lo que estamos hablando? Padre, produce en mí el querer y el hacer. ¿Qué es lo que quiero que produzcas en mí? Invítame a participar. Y si tú le dices eso hoy, invítame a participar, Él te va a habilitar como hijo a ser un ministro competente por Él para funcionar como rey y sacerdote. Ponte de pie, vamos a despedirnos. Gracias, Padre, por lo que hoy has hablado en nuestras vidas. Gracias, Dios, porque tú nos quieres llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y no es para alcanzar logros, sino es para entender y descubrir el misterio que tú tienes sin revelar a nuestras vidas. Y cada día te revelas y te muestras a nosotros de una manera mucho más clara, porque nos haces ver que no alcanza solamente con haber logrado reconocer que no somos nada ante ti y algún día nos entregamos a los pies de Cristo sabiendo que somos hijos. Tú nunca nos dejarás en una misma condición. Y esa gloria en gloria y esa victoria en victoria se refiere a invitarnos a participar, a desarrollar tus competencias, para anunciar tus virtudes a aquel o aquellos que dudan de tu luz, que viven en tinieblas, que no conocen el amor, porque tu palabra dice que tú eres amor, y aquel que no conoce a Dios, no conoce ¿qué? El amor. Entonces, hoy oramos, Padre, para que si alguien está batallando con primero una identidad, por no sentirse amado, te conozca, seas tú quien dicte tiempos para ellos, y si es tu voluntad, enséñanos a participar y a dar de lo que tú nos has dado y nos has entregado, pero que no sea en autonomía, sino que sea en guianza por tu Espíritu en todo tiempo, mi Dios. Revélate, Padre, para que podamos, por medio de tu Espíritu, ser enseñados y guiados, primero a tener esa convicción, a tener ese querer y ese hacer de parte tuya, cumpliendo siempre tu voluntad, a dar lo que tú nos das. Esa palabra hermosa que dice que de gracia hemos recibido y de gracia damos. Y si no damos, enséñanos a dar. Porque es algo seguro que tú te has llenado y manifestado en nosotros, solo los que no sabemos cómo abrir nuestro corazón para transmitirlo, para ofrecerlo, para darlo. Gracias, Papito, porque yo sé que hoy nos vas a mover, a partir de hoy, a los que hemos recibido esta palabra y la escucharán por medio de las redes, a entender que tus tiempos están cerca, Padre, y que hay mucha necesidad en hermanos y hermanas que están confundidos, que no tienen esa hambre por tu pan de vida, que el mundo los absorbe, que el mundo los distrae, que el mundo los aleja, que la voz que no es de tu Espíritu ni de Jesús los confunde, mi Dios. Destruye esas fortalezas, Padre, destruye esas
barreras que se levantan en contra de tu conocimiento, Padre, para que seas solo tú hablando a ellos con claridad como lo haces hoy, Padre, a nuestro corazón. Gracias, Padre, porque yo sé que seguirás hablando todo este mes de la importancia que es esta nueva oportunidad de participar y no quedarnos fuera para vivir el crecimiento que tú ya has dado y preparado para nosotros, porque tú ya lo has previsto y tú has provisto todo en todo tiempo. Gracias por bendecir a nuestras familias, gracias por bendecir nuestro alimento que nunca falta, gracias por el techo que tenemos, mi Dios, y gracias por cada hermano de los que ya han escuchado y se han congregado en este lugar que tú has levantado. Hoy pedimos que los animes, que los levantes, que avives su espíritu y que les pongas esa convicción de venir a participar y a reunirse en este lugar. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia, que incline su oído y que ponga en ti paz. Bonito domingo.